Muy buenos días, bienvenidos a Bit, Pulso Cripto, el espacio de primera página televisión donde seguimos cómo mueve el dinero digital y cómo las decisiones económicas y políticas globales impactan en este mercado. Comienza junio con un mercado que vuelve a mirar más allá de las criptomonedas, la tensión entre Estados Unidos e Irán, el comportamiento del petróleo, las decisiones regulatorias en Washington y el papel cada vez más relevante de las monedas estables están marcando la agenda de los inversionistas. Mientras tanto, Wall Street continúa impulsado por la inteligencia artificial, pero los activos digitales atraviesan una semana mucho más compleja, marcada por salidas récord de capital y señales de cautela constitucional. Comenzamos con nuestro termómetro. Bitcoin vuelve a enfrentar una semana difícil. La principal criptomoneda del mundo se mantiene cerca de los $73,000 después de varias jornadas de presión provocadas por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y una salida histórica de dinero de los fondos cotizados de Bitcoin y Ethereum en Estados Unidos. Sin embargo, no todo el mercado se mueve en la misma dirección. Mientras la mayoría de los grandes activos digitales acumula pérdidas, algunos proyectos continúan destacándose incluso en medio de la incertidumbre. Bitcoin inicia la semana cotizando alrededor de los $72,605 con una caída acumulada del 6,3% durante los últimos 7 días. Ethereum se ubica cerca de los $1,982 y también pierde más del 6% semanal, reflejando el deterioro general del sentimiento de riesgo dentro del mercado de activos digitales. El comportamiento del resto del top 10 muestra una tendencia similar. XRP cotiza alrededor de $1,31 y registra una caída semanal del 4%. Solana ronda los $81 y acumula pérdidas cercanas al 6%. Tron se mantiene sobre los 35 centavos de dólar, aunque también retrocede más del 4% durante la semana. Las monedas estables continúan prácticamente sin cambios. Tether conserva su paridad cerca de los 99 centavos y USDC se mantiene alrededor de $1, consolidando su papel como refugio temporal de liquidez dentro del ecosistema. Entre los activos de mayor capitalización, una de las pocas excepciones positivas es BNB. El token de Binance cotiza cerca de los $702 y registra una ganancia semanal superior al 6%, convirtiéndose en uno de los mejores desempeños entre las principales criptomonedas del mercado. Pero el caso más llamativo vuelve a ser Hyperliquid. Su token Hype supera los $73 y acumula un avance cercano al 16% en los últimos 7 días, convirtiéndose en el activo con mejor desempeño dentro del top 10 de la capitalización. La presión sobre Bitcoin no proviene únicamente del mercado cripto. Durante las últimas semanas, la incertidumbre geopolítica volvió a ocupar el centro de atención después de nuevos episodios de tensión entre Estados Unidos e Irán. Los mercados financieros reaccionaron con cautela ante la posibilidad de una escalada que afecte el suministro energético mundial, especialmente después de que volviera el petróleo Brent a superar los $93 por barril. El aumento del precio del crudo reactivó temores inflacionarios y redujo las expectativas de recortes rápidos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Ese escenario suele afectar directamente a los activos considerados de mayor riesgo, entre ellos las criptomonedas. Pero existe un segundo factor que preocupa aún más al mercado. Los ETF Spot de Bitcoin en Estados Unidos completaron 10 sesiones consecutivas de salidas de capital, la racha negativa más larga registrada desde que estos productos comenzaron a negociarse. Según datos de Soso Value, los inversionistas retiraron cerca de $2,970 millones entre mediados y finales de mayo.
Solamente el 27 de mayo abandonaron estos fondos más de 730 millones de dólares en una sola jornada. Los ETF de Ethereum atraviesan una situación similar. Estos productos ya acumulan 14 sesiones consecutivas de retiros y han perdido aproximadamente 2.600 millones de dólares en activos durante las últimas semanas. La situación contrasta con lo que ocurre en Wall Street. Mientras las criptomonedas enfrentan ventas institucionales, los principales mercados bursátiles continúan marcando máximos históricos impulsados por el auge de la inteligencia artificial. Empresas como Nvidia y SoftBank han liderado buena parte de ese movimiento, atrayendo capital hacia el sector tecnológico tradicional. Por ahora, Bitcoin permanece atrapado entre dos fuerzas. Por un lado, la incertidumbre geopolítica, los altos precios de la energía y las salidas de capital institucional. Por el otro, una adopción cada vez más amplia de los activos digitales y la expectativa de que los marcos regulatorios que hoy se discuten en Estados Unidos terminen fortaleciendo la industria durante los próximos años. Y precisamente mientras el mercado sigue atento al comportamiento de Bitcoin, esta semana podría convertirse en una de las más importantes del año para la regulación de activos digitales en Estados Unidos. El Congreso regresa a sesiones, vencen plazos clave para las nuevas reglas sobre monedas estables y los inversionistas esperan señales que podrían definir el futuro de uno de los segmentos que más rápido está creciendo dentro de la industria. La primera semana de junio llega con una agenda especialmente relevante para el ecosistema cripto estadounidense. Después de varios meses de debates políticos, consultas regulatorias y negociaciones entre bancos, empresas tecnológicas y emisores de activos digitales, el proceso para implementar la ley Genius comienza a entrar en una etapa decisiva. La atención se concentra inicialmente en los periodos de comentarios abiertos por distintas agencias federales para definir cómo funcionará en la práctica el nuevo marco regulatorio de las monedas estables. Estas consultas involucran al Departamento del Tesoro, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y organismos encargados de combatir delitos financieros. Aunque para el público general pueda parecer un trámite técnico, lo que se decía estas semanas tendrá consecuencias directas sobre quién podría emitir monedas estables, qué tipo de reservas deberán mantener y qué nivel de supervisión enfrentarán estas compañías. El debate es especialmente importante porque ya las monedas estables representan uno de los sectores más grandes del mercado digital. A finales de mayo, el valor combinado de estos activos alcanzó aproximadamente 322 mil millones de dólares, una cifra récord que refleja su creciente utilización en pagos internacionales, transferencias de dinero, comercio digital y servicios financieros. La discusión también ha generado tensiones entre bancos tradicionales y empresas del sector tecnológico. Algunas entidades financieras consideran que ciertas monedas estables podrían competir directamente con los depósitos bancarios, mientras que las compañías del sector argumentan que estos activos permiten una infraestructura financiera más eficiente y accesible. La actividad legislativa continuará el 3 de junio, cuando el Senado retome las conversaciones para consolidar distintos proyectos regulatorios relacionados con activos digitales. Entre ellos aparece la denominada Ley de Claridad, una iniciativa que busca definir con mayor precisión qué organismos supervisarán las criptomonedas en Estados Unidos y cuáles serán las reglas para los distintos participantes del mercado. Mientras tanto, los inversionistas también observan atentamente los datos de empleo y otros indicadores económicos estadounidenses. Estas cifras podrían influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal y por extensión en el comportamiento de Bitcoin y los mercados financieros globales. Para la industria cripto, la semana representa mucho más que una decisión regulatoria. Es una señal de que los activos digitales están pasando de una etapa de experimentación
a una fase donde las reglas, la supervisión y la integración con el sistema financiero tradicional comienzan a tomar forma definitiva. Y una de las empresas más observadas por el mercado de Bitcoin vuelve a ser noticia. Strategy, la compañía liderada por Michael Saylor y reconocida por poseer cientos de miles de Bitcoin en su balance corporativo, acaba de tomar una decisión que busca proteger una de las piezas más importantes de su modelo de funcionamiento. La medida no implica una nueva compra de Bitcoin, pero sí ayuda a entender cómo la empresa continúa reuniendo capital para mantener viva su estrategia de acumulación. Strategy mantuvo en 11.5 el dividendo de su acción preferente denominada STRC, una decisión que marca el cuarto mes consecutivo sin cambios en la rentabilidad ofrecida a los inversionistas. Aunque a primera vista puede parecer una noticia menor, dentro de la estrategia financiera de la compañía tiene una relevancia considerable. STRC fue diseñada como una herramienta para captar capital en el mercado sin necesidad de vender Bitcoin. Se trata de una acción preferente que ofrece pagos periódicos en efectivo y que busca mantenerse cerca de un precio referencia de $100 por título. Durante mayo, el precio promedio ponderado de STRC se ubicó en $99,62, suficientemente cerca del objetivo para que la empresa decidiera no aumentar el dividendo. El dato es importante porque mientras la acción conserve estabilidad alrededor de los $100, Strategy puede seguir emitiendo nuevos títulos mediante su programa de colocación gradual en el mercado. En otras palabras, puedes ir obteniendo recursos frescos de inversionistas sin tener que desprenderse de sus reservas de Bitcoin. Esta estrategia se ha convertido en una de las características más distintivas de la compañía. Desde hace años, Strategy utiliza distintos instrumentos financieros para recaudar fondos y posteriormente destinarlos a la compra de más Bitcoins, consolidándose como el mayor tenedor corporativo de la criptomoneda en el mundo. La estabilidad de STRs es fundamental porque mantiene abierta una fuente de financiamiento relativamente eficiente. El precio de instrumentos se alejara demasiado de los $100, la emisión de nuevas acciones resultaría menos atractiva y podría reducir la capacidad de la empresa para seguir obteniendo capital. La atención de los inversionistas también se concentra en una pregunta que aparece cada vez con más frecuencia. ¿Podrá Strategy continuar financiando su crecimiento sin vender parte de sus bitcoins? Hasta ahora, la compañía ha defendido la idea de conservar sus reservas y utilizar emisiones de deuda de acciones ordinarias y acciones preferentes para sostener sus operaciones. Sin embargo, el aumento de sus compromisos financieros y la necesidad de mantener dividendos atractivos han llevado a algunos analistas a preguntarse si esa estrategia podrá mantenerse indefinidamente. Por ahora, la respuesta de la empresa parece clara. La prioridad continúa siendo preservar los mecanismos que le permitan recaudar capital mientras mantiene intacta su apuesta de largo plazo por Bitcoin. La decisión de conservar el dividendo en 11.5 envía precisamente ese mensaje al mercado. Estabilidad, continuidad y una estructura diseñada para seguir financiando la acumulación de activos digitales sin recurrir a ventas masivas de sus reservas. Y mientras algunas compañías buscan nuevas formas de financiar sus apuestas por Bitcoin, otras trabajan para transformar la infraestructura misma de los mercados financieros. Una aprobación regulatoria otorgada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos podría acelerar la llegada de tecnología blockchain a procesos que hoy siguen funcionando bajo modelos tradicionales. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos aprobó a Paxos como una agencia de compensación y liquidación de valores, convirtiéndola en la primera empresa nacida dentro de la industria blockchain
en obtener este tipo de autorización. Aunque el anuncio pueda parecer técnico, representa un paso importante en la integración entre las finanzas tradicionales y la infraestructura basada en tecnología blockchain. Para entender su importancia, es necesario recordar cómo funcionan actualmente los mercados financieros. Cuando una persona compra o vende acciones, la operación no se liquida directamente entre comprador y vendedor. Existen entidades especializadas que verifican la transacción, garantizan que ambas partes cumplan sus obligaciones y supervisan el intercambio final del dinero y activos. Esas entidades son conocidas como agencias de compensación y liquidación. Lo que acaba de ocurrir es que una compañía desarrollada originalmente para el ecosistema de activos digitales recibió autorización para desempeñar esa función dentro del sistema financiero estadounidense. Paxos venía trabajando en este proyecto desde hace varios años. En el 2019 recibió una autorización especial para desarrollar un programa piloto de liquidación de valores utilizando blockchain. El servicio comenzó a operar entre el 2020 y permitió demostrar que las operaciones podían completarse más rápido, con menores costos operativos y manteniendo los estándares regulatorios exigidos por las autoridades estadounidenses. La aprobación definitiva elimina una de las barreras que históricamente han limitado la participación de bancos, corredores y otras instituciones financieras en infraestructura construida sobre blockchain. Ahora, esas entidades disponen de un marco regulatorio más claro para explorar sistemas de liquidación basados en esta tecnología. El anuncio también tiene una carga simbólica importante. Durante años, Paxos mantuvo una relación compleja con los reguladores estadounidenses. En 2023 enfrentó investigaciones relacionadas con la emisión de la stablecoin BUSD y recibió advertencias regulatorias que pusieron en duda parte de sus operaciones. Sin embargo, varias de esas investigaciones fueron cerradas posteriormente y la compañía continuó fortaleciendo su presencia dentro del sistema financiero regulado. Hoy la situación es muy distinta. La empresa no solo mantiene la emisión de activos digitales como PayPal USD, Global Dollar y Pax Gold, sino que además pasa a desempeñar un papel potencialmente relevante en la infraestructura de los mercados financieros estadounidenses. Para muchos analistas, este movimiento confirma una tendencia cada vez más visible. La discusión ya no gira únicamente alrededor de las criptomonedas como activos de inversión. Cada vez más instituciones están concentradas en utilizar la tecnología blockchain para modernizar procesos financieros tradicionales, reducir costos y acelerar la velocidad de liquidación de operaciones. La aprobación obtenida por Paxos podría convertirse en uno de los ejemplos más importantes de esa transición durante el 2026. Las redes blockchain suelen promocionarse por su velocidad, escalabilidad y capacidad para operar sin interrupciones. Pero cuando alguno de los sistemas falla, las consecuencias pueden sentirse de inmediato, tanto en los usuarios como en el mercado. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Sui, una de las redes más observadas del sector, que sufrió 3 interrupciones en menos de 48 horas y ahora enfrenta preguntas sobre la solidez de su infraestructura. La Fundación SUI publicó el informe técnico que explica las 3 interrupciones registradas entre el 28 y 29 de mayo, un episodio que dejó al descubierto varios desafíos operativos dentro de una de las redes de capa 1 con mayor crecimiento de los últimos años. Según el reporte, el origen de los problemas estuvo en una nueva función incorporada en la versión 1.72 del protocolo. La actualización introducía cambios relacionados con la gestión de saldos utilizados para el pago de comisiones de transacción. Lo que parecía una modificación menor terminó desencadenando una cadena de errores que obligó a defender temporal
detener temporalmente la producción de bloques en varias ocasiones. La primera interrupción se extendió durante más de 6 horas. Para recuperar la actividad, los desarrolladores implementaron una corrección provisional mientras preparaban una solución más completa. Sin embargo, el propio equipo reconoció que esa corrección incluía un riesgo conocido de provocar una nueva caída. Finalmente, ese escenario terminó ocurriendo apenas horas después. Cuando los validadores intentaron instalar una segunda solución, apareció un tercer problema relacionado con procesos internos de generación de claves y validación de la red, provocando una nueva interrupción. Más allá de los errores específicos, el incidente reveló desafíos estructurales que preocupan a algunos analistas. Uno de ellos es la creciente complejidad del sistema encargado de calcular y cobrar las comisiones de transacción. Según los propios desarrolladores, el código ha alcanzado un nivel de sofisticación que dificulta anticipar ciertos escenarios extremos únicamente mediante revisiones internas. La segunda preocupación está relacionada con la capacidad de aislamiento de fallos. Especialistas que analizaron el incidente señalan que una transacción defectuosa puede terminar afectando simultáneamente a múltiples validadores en lugar de quedar contenida dentro de un entorno controlado. En términos simples, la red carece de mecanismos suficientemente robustos para impedir que un error puntual se convierta en un problema generalizado. Las consecuencias también se reflejaron en el mercado. Cuando comenzaron las interrupciones, el token SUI cotizaba hacia los 95 centavos de dólar. Posteriormente cayó hasta los 90 centavos y actualmente se mantiene alrededor de los 87 centavos, acumulando una pérdida superior al 8% desde el inicio del incidente. La Fundación SUI insiste en que ningún fondo de usuarios estuvo en riesgo y que no fue necesario revertir transacciones confirmadas durante el proceso de recuperación. Sin embargo, las interrupciones vuelven a poner sobre la mesa un debate recurrente dentro de la industria. A medida que las redes blockchain buscan procesar más operaciones y competir con sistemas financieros tradicionales, también aumenta la complejidad técnica y con ella el riesgo de errores operativos. Para SUI, el desafío ahora no consiste únicamente en corregir el problema puntual, sino en demostrar que puede fortalecer su infraestructura para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Y hablando de riesgos, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acaba de presentar una demanda que vuelve a poner en el foco a uno de los problemas más persistentes de la industria: las promesas de ganancias extraordinarias respaldadas por supuestas tecnologías milagrosas. Esta vez, el caso involucra inteligencia artificial, criptomonedas y más de 12 millones de dólares captados de inversionistas. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó una demanda contra Nathan Fuller, un residente de Texas acusado de dirigir un presunto esquema fraudulento relacionado con criptomonedas e inteligencia artificial. Según la acusación, Fuller habría captado aproximadamente 12.300.000 dólares provenientes de cerca de 150 accionistas entre 2022 y 2024. La propuesta era aparentemente sencilla. Los participantes entregaban recursos para ser administrados por supuestos bots de inteligencia artificial capaces de identificar oportunidades de arbitraje en mercados de criptomonedas y generar rendimientos extraordinarios en periodos muy cortos. De acuerdo con la SEC, a algunos inversionistas se les prometía retornos entre el 40 y 50% en apenas un mes y medio. En ciertos casos, las ganancias proyectadas incluso superaban el 100% en menos de 30 días. Las autoridades sostienen que esas promesas nunca estuvieron respaldadas por operaciones reales. La investigación concluyó que apenas cerca del 3% del dinero recibido fue utilizado para comprar criptomonedas. Y aún esas operaciones
según la demanda, se realizaron sin los sofisticados sistemas de inteligencia artificial que se promocionaban ante los clientes. El resto de los fondos habría sido seguido por caminos muy diferentes. La SEC afirma que más de 6 millones de dólares fueron utilizados para gastos personales, incluyendo vivienda, vehículos, viajes y apuestas. Otros 5,5 millones habrían servido para realizar pagos a inversionistas anteriores, una característica típica de los llamados esquema Ponzi. La acusación también señala que cuando comenzaron a surgir dudas entre los participantes, Fuller habría utilizado documentos falsificados para aparentar que las inversiones seguían generando beneficios. Incluso habría recurrido a herramientas de inteligencia artificial para elaborar comunicaciones atribuidas a supuestas firmas auditoras que nunca participaron en el negocio. El caso refleja una tendencia que preocupa cada vez más a los reguladores. La popularidad de la inteligencia artificial ha comenzado a ser utilizada por algunos esquemas fraudulentos como argumento comercial para justificar rendimientos poco realistas. Las autoridades insisten en que la presencia de términos como inteligencia artificial, algoritmos avanzados o automatización no elimina la necesidad de verificar la legitimidad de cualquier propuesta de inversión. La SEC busca ahora sanciones económicas, devolución de recursos obtenidos presuntamente de manera irregular y la prohibición permanente para Fuller que participe en futuras ofertas de valores. Más allá del resultado judicial, el caso deja una lección que sigue vigente tanto en los mercados tradicionales como en el ecosistema cripto. Cuando una inversión promete ganancias extraordinarias, rápidas y prácticamente sin riesgo, la prudencia suele ser una herramienta mucho más valiosa que cualquier algoritmo. Y vamos ahora con un repaso rápido de nuestras noticias Crypto Express, porque aquí también hay señales importantes. Coinbase vuelve oficialmente al mercado de la India y habilitó depósitos en rupias, una decisión que intensifica la competencia en uno de los países con mayor crecimiento en adopción de activos digitales. La compañía busca aprovechar una población joven, una economía digital en expansión y un mercado potencial de cientos de millones de usuarios en un momento en que varias plataformas internacionales intentan fortalecer su presencia en Asia. Europa analiza la posibilidad de aplicar un impuesto del 0,1% a determinadas operaciones con criptomonedas. Aunque la propuesta aún se encuentra en discusión, el objetivo sería generar nuevas fuentes de recaudo y aumentar la supervisión sobre actividades de trading. El debate ya genera reacciones dentro de la industria que advierten sobre posibles efectos en la competitividad de los mercados europeos frente a otras regiones. El Banco de Inglaterra considera que los depósitos bancarios tokenizados podrían desempeñar un papel más relevante que las monedas estables en un futuro en el sistema financiero digital. La entidad sostiene que los bancos podrían ofrecer versiones digitales de los depósitos tradicionales utilizando tecnología blockchain, manteniendo al mismo tiempo los mecanismos regulatorios y de supervisión existentes. Binance anunció el lanzamiento de operaciones con acciones y fondos cotizados para usuarios fuera de Estados Unidos. La iniciativa busca ampliar la oferta de productos disponibles dentro de la plataforma y refleja una tendencia cada vez más visible: la convergencia entre mercados financieros y tradicionales y servicios vinculados a activos digitales. Y la empresa Byte Digital adquirió otros 20 millones de dólares en Ethereum y elevó sus reservas hasta aproximadamente 158,000 unidades de la criptomoneda. El movimiento fortalece la tendencia de compañías que comienzan a incorporar Ethereum dentro de las estrategias de tesorería corporativa, un fenómeno que algunos analistas observan como una posible réplica del modelo que popularizó Stagey con Bitcoin. Los mercados comienzan junio enfrentando una combinación poco habitual de factores. Por un lado, tensiones geopolíticas, presión sobre los fondos cotizados y mayor cautela institucional. Por otro, avances regulatorios,
nuevas integraciones entre blockchain y finanzas tradicionales y señales de que la infraestructura del sector continúa evolucionando. Las próximas semanas podrían ser determinantes para entender si el mercado retoma el impulso que marcó buena parte del último año o si la incertidumbre global sigue condicionando el comportamiento de los inversionistas. Gracias por acompañarnos en Bit a Bit, Pulso Cripto en Primera Página Televisión, el canal de los negocios, donde lo complejo lo hacemos simple.